Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de la asignatura Estructura Organizacional. Vamos a dar un par de minutos dando espacio para validar si es posible que algunos de nuestros compañeros del aula puedan sumarse al encuentro sincrónico que estaremos desarrollando de acuerdo a lo que teníamos presupuestado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, donde tenemos estipulado que para el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, estaríamos desarrollando el encuentro sincrónico número 2, correspondiente al módulo 1, denominado Estructura Organizacional, Funciones y Procesos. Recuerden que quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo You are de esta currently the only person asignatura. in this Bien, conference. bueno, como lo he comentado la semana anterior, hicimos un encuentro sincrónico correspondiente a la bienvenida al curso. Ese encuentro sincrónico fue como una introducción a la asignatura. Mencionamos algunos apartados asociados a las normas, las reglas importantes para el desarrollo de los cursos. Hablamos un poco de las actividades a desarrollar y dimos claridad sobre el calendario de eventos en los cuales se desarrollarían los diferentes apartados de los cursos. Esta sesión sincrónica entonces del día de hoy tiene como objetivo principal aclarar algunos aspectos que están relacionados con las temáticas del módulo 1, que son los conceptos de estructura organizativa, de funciones y de procesos. La agenda para este encuentro sincrónico será, en primer lugar, hacer una breve introducción a la asignatura. Vamos a hablar de qué se trata la estructura organizativa, la estructura funcional, la estructura divisional, las estructuras matriciales también. Vamos a hablar de qué se trata las funciones organizacionales, los procesos empresariales y finalmente vamos a hablar de un concepto muy importante que ustedes ya están trabajando en este curso, que es la cultura organizacional y los tipos de cultura que se encuentran dentro del entorno organizativo. Bien, este módulo número 1 tiene como nombre Introducción a la estructura organizacional y busca que ustedes puedan dominar las definiciones y conceptos básicos para la comprensión de estructuras organizacionales y de organizaciones orientadas por procesos y por funciones para la caracterización de situaciones empresariales. También busca que ustedes puedan aplicar los conceptos de estructura, funciones y procesos con una adecuada apropiación conceptual para analizar fenómenos empresariales relacionados con la estructura organizacional. Y en tercer lugar, que ustedes puedan comprender las diferentes etapas por las que atraviesa una organización, incorporando los conceptos de estructura, de diseño organizacional, para gestionar los ajustes que requiere una organización en diferentes momentos históricos. Bien. En este módulo número 1 tenemos planeado el desarrollo de dos actividades en total. La primera de esas actividades ya venció el pasado día lunes 12 de abril a las 8 de la mañana y a partir de ese momento se habilitó la segunda actividad, que es la actividad 2, tarea ciclo de vida en las organizaciones, la cual tendrá un cierre el próximo lunes 19 de marzo a las 8 de la mañana. Cada una de estas actividades del primer módulo tiene un peso del 10% sobre la nota final. Con eso, pues ya este próximo lunes ustedes estarán dando cierre al primer 20% de la asignatura. La actividad número 1, si no estoy mal, yo creo que ya realicé la calificación de las entregas que ustedes realizaron. Sin embargo, yo en este momento voy a verificar que efectivamente eso sea así y no esté diciendo cosas distintas. No, efectivamente yo ya realicé la calificación de la actividad número 1. Inclusive ya me acabo de percatar que algunos estudiosos han entregado la actividad 2.
Pues muy bien por esos estudiosos realmente por anticiparse a la presentación de actividades. Aún me encuentro realmente en la evaluación de entregas de actividades 1. Las de este curso ya las pude evaluar, pero hay otros cursos en donde todavía no he podido finalizar esa evaluación de actividades. Tengo pendientes algunas entregas por evaluar. Trataré pues en la jornada del día de mañana finalizar eso, pero por lo menos este curso ya tenemos, como lo he dicho, la retroalimentación y calificación de las actividades que ustedes presentaron el pasado día lunes. Bien, las actividades correspondientes a la actividad 2 las evaluaré en el transcurso de la siguiente semana. Bien, bueno, vamos a hablar entonces de qué se trata la estructura organizativa. Y lo primero que nosotros debemos aterrizar es cómo se comporta normalmente el entorno organizacional en el cual nosotros nos desarrollamos. Yo les traigo acá un ejemplo. Se trata de la fusión, una de las más grandes fusiones que se ha presentado en el mundo empresarial a lo largo de la historia. Si no estoy mal, es la tercera mayor fusión en la historia. Cuando los accionistas de SAP Miller aprobaron la compra por parte de AB InBev. AB InBev compró SAP Miller, en donde pues pagó en parte en acciones y otra parte en pago efectivo a los accionistas de SAP Miller. Se convirtió en la mayor organización productora de productos alimenticios. Obviamente pues la cerveza es un producto considerado como producto alimenticio. Se dice o se decía en su momento, bueno, creo que hoy actualmente se puede trabajar bajo la misma premisa. Se mencionaba que una de cada 3 cervezas que se producía en el mundo o se produce en el mundo está a cargo o la está produciendo precisamente este gran conglomerado organizacional. Tiene presencia en todos los continentes, como lo pueden ver ustedes en la imagen. Pueden ver en amarillo donde tenía presencia SAP Miller, en color como naranja, ¿sí? El lugar donde tenía presencia AB InBev, y en verde los espacios en donde ambas empresas tenían presencia. Podemos ver que son muy pocos los países en donde no tienen presencia estos productores, y cuando nosotros hablamos de que tienen presencia, no es que tienen una pequeña empresa, una pequeña productora, una pequeña fábrica, sino que prácticamente dominan ese mercado. La mayor cantidad de grandes marcas están dentro de este grupo empresarial. Únicamente por fuera podrían quedar, digamos que quienes conocen de marcas este tipo de productos, estaría Heineken, Glasberg, Guinness. Pero de resto, digamos que en el top 10 de las cervezas más consumidas en el mundo y con marca más valiosa, todas pertenecen a este grupo empresarial. Ahora, ¿cuál es la temática que nos concierne a nosotros? ¿Por qué nos parece interesante hablar de estas organizaciones en esta asignatura? Particularmente porque son dos organizaciones que tenían estructuras organizativas totalmente distintas. Por un lado, encontramos a AB InBev, una estructura muy burocrática, con una estructura jerárquica bastante definida, en donde pues el gobierno central era el encargado de tomar las decisiones importantes para el desarrollo de la compañía. Se decía o se dice que en AB InBev no se mueve un papel, no se mueve un documento sin que Carlos Brito lo sepa. No sé si hoy en día sigue siendo Carlos Brito el CEO de AB InBev, pero sí hasta hace un par de años era Carlos Brito, un brasileño, el encargado de llevar el rumbo de la organización AB InBev. Era una organización, como lo digo, muy burocrática, con un gobierno central que se encargaba de determinar cuáles iban a ser las políticas y los lineamientos a seguir por parte de todas sus subsidiarias. Y por otro lado estaba SAP Miller, una organización mucho más horizontal, una organización que daba empoderamiento a sus trabajadores, que
de cierta manera buscaba crear gobiernos corporativos regionales, lo cual permitiese que cada uno de estos gobiernos regionales decidiera implementar a las estrategias, las políticas, las medidas a desarrollar en sus subsidiarias dependiendo del contexto que se presentase principalmente o precisamente para esas regiones. Porque no todo el mundo funcionaba o se desarrollaba bajo las mismas condiciones, sino que puntualmente cada región tenía unas características puntuales. Había un gobierno para la parte norteamericana, otro gobierno para la parte de Sudamérica, otro gobierno para África, otro para Oceanía, otro para Europa, y de esa manera cada uno tenía un empoderamiento para tomar decisiones y gestionar su continuo desarrollo de actividades. Estas dos organizaciones se fusionaron hace más de ya 3 años o iniciaron su proceso de difusión, y entonces nos surge la idea realmente interesante de cómo quedaría esta gran fusión, bajo qué estructura organizacional, qué tipo de decisiones habrán tomado sobre cómo desarrollar sus actividades, qué cambio realmente significativo representaba esto para los trabajadores de cada empresa. Y créanme que esto era un elemento de bastante preocupación por parte de ambos trabajadores, principalmente por los de SAP Miller. Yo tenía un compañero de maestría que precisamente él trabajaba en Bavaria, subsidiaria de SAP Miller. Y una de las preocupaciones que tenían todos los trabajadores de Bavaria era eso. Pues ellos creían que si el liderazgo iba a quedar en manos de Carlos Brito y iba a determinar ese tipo de estructura organizacional rígida, funcional, pues de cierta manera eso iba a precarizar un poco sus condiciones laborales. Bueno, es una actividad que en este momento aún se encuentra en desarrollo. Realmente yo desconozco cómo se ha venido ejecutando ese proceso de fusión por parte de estas dos organizaciones, pero precisamente nos resulta interesante para la temática de nuestra asignatura el conocer cómo se desarrolló ese ejercicio, cómo se podría desarrollar más bien ese ejercicio, y cómo organizaciones tan distintas precisamente abarcan o desarrollan este tipo de sinergias o fusiones. Podemos entonces identificar que existen muchos tipos de estructuras organizativas, dentro de las cuales nosotros vamos a hablar 4 puntualmente: la estructura funcional, la estructura divisional, la estructura horizontal y las estructuras matriciales. La primera de ellas corresponde a la estructura funcional, la cual va a depender de las características puntuales de las funciones que se desarrollen dentro de la organización. Es el tipo de estructura más clásica y más tradicionalmente vista en el entorno organizacional. Que sea un tipo de estructura clásica no significa que sea mandada a recoger o que sea algo incorrecta o que esté en vía de extinción, ¿no? Realmente cada organización decide la estructura bajo la cual va a desarrollar sus actividades. Hoy en día encontramos organizaciones de las más importantes a nivel mundial que trabajan o desarrollan sus actividades bajo esta estructura. Entonces, todo tipo de estructura es viable, pero va a depender puntualmente de las características y las necesidades que tenga cada empresa. Entonces, esta estructura amplía toda la organización el concepto de departamentalización, es decir, se van a agrupar las actividades de la organización dependiendo de su especialidad o dependiendo de la actividad que desarrollan. Estaremos estableciendo departamentos, estaremos estableciendo áreas de trabajo, que precisamente serán grupos que se encargarán de desarrollar actividades con un fin propio, y ese fin propio va a alimentar el fin general o el resultado general que busca alcanzar la compañía. Ese conjunto de trabajadores se convertirán en los grupos formales que se desarrollan dentro de la empresa. Esos grupos formales serán las agrupaciones interdisciplinarias que van a permitir el desarrollo de funciones propias de la actividad organizacional. Este es el tipo de estructura más tradicional, como lo he dicho. Muy seguramente ustedes trabajen en una organización que cuenta con una estructura funcional, es decir, el diseño que se realiza para la organización
jerárquico es dependiendo de la función que tenga ese trabajador o ese grupo de trabajadores dentro de la compañía. Entonces tendremos, por ejemplo, una gerencia general de la cual se desprenden varias gerencias dependiendo de su función. Habrá, por ejemplo, una gerencia administrativa y financiera, porque esa es su función, de la cual se van a desprender dos subgerencias o dos direcciones, una administrativa y otra dirección financiera, cada una dependiendo de su función, y a su vez así se van desprendiendo cada una de las áreas de trabajo o los departamentos funcionales que tiene la compañía. Bien. Esto era el tipo de estructura más clásica organizacional, como lo dije hace un momento, porque se dio a partir de las primeras teorías administrativas, a partir de ese ejercicio que nos demostró la revolución industrial, que nos dio origen a las primeras teorías económicas y que dio origen principalmente a las primeras teorías administrativas, pues nos demostró precisamente cómo podía diseñarse el desarrollo de actividades dentro de una organización y cómo se podía establecer su estructura para que esas actividades que se desarrollasen internamente pues tuviesen una articulación y funcionaran en armonía. ¿Bien? A medida que fueron evolucionando las empresas, a medida que fueron evolucionando los mercados, a medida que las empresas empezaron a diversificar, a empezar a tal vez penetrar otros mercados, comprar subsidiarias, comprar otras empresas, empezaron a evolucionar ese tipo de estructuras, se empezaron a identificar nuevas características de las empresas, nuevas necesidades de los mercados, pero también nuevas problemáticas que traía ese ejercicio de abarcar, por ejemplo, nuevos mercados o abarcar nuevas oportunidades de negocio. Apareció, posteriormente la estructura divisional. La estructura divisional corresponde a una estructura que las empresas cuentan o tienen cuando obedecen a varias unidades de negocio o cuando tienen varias líneas de producto. Esta estructura es típica de organizaciones que están creciendo o ya poseen un tamaño destacado y que trabajan en diferentes zonas geográficas o con productos diversificados. Las divisiones se crean ya no por funciones, sino por propósito, es decir, que son divisiones autónomas con capacidad de tomar sus propias decisiones y que funcionan de forma descentralizada como los centros de beneficios. Ahora bien, entonces, cuando ya nosotros contábamos con organizaciones que empezaban a, por ejemplo, penetrar en otros mercados o elaborar otros productos, porque yo inicialmente entonces tenía una empresa que hacía jugos de naranja y identifiqué que pues esos consumidores, los compradores, no solamente estaban interesados en los jugos de naranja, sino que también les gustaría comprar jugos de mora. Entonces creé otro producto que eran los jugos de mora. Resultó una necesidad y fue la de diferenciar los resultados que tenían o por ejemplo, la empresa que yo tenía acá en Bogotá y la que tengo en Tunja, ¿sí? ¿Cuál de las dos pues genera más ganancias? ¿Cuál de las dos, por ejemplo, está generando pérdidas? O diferenciar los resultados de los productos. Es que, por ejemplo, yo todos los días hago 200 jugos de naranja y vendo los 200 y todos los días hago 50 jugos de mora y me quedo con 30, solamente vendo 20. Entonces, esa variación surgió o creó la necesidad de poder diferenciar los resultados de cada uno de esos productos y también creó la necesidad de diferenciar los resultados entre las empresas. Más o menos algo como lo que yo mencioné hace un momento con el ejemplo de SAP Miller, ¿no? Cada uno de sus apartados tenía diferentes gobiernos corporativos regionales que permitían tomar decisiones dependiendo del comportamiento que tenía cada región. Eso mismo va a suceder con los diferentes mercados, diferentes ciudades, diferentes países. Existe puntualmente esa necesidad. Otro de los elementos a mencionar acá y a tener en cuenta es que se creó un criterio de generación de valor a cada una de las divisiones de trabajo, es decir, cada unidad de trabajo se empezó a identificar como una empresa independiente, más allá que obviamente tenía un gobierno central que determinaba su normal funcionamiento, pues cada unidad podría funcionar de manera particular, tomando las decisiones oportunas para que su desarrollo de actividades obtuviese los mejores resultados y las mejores ganancias. Ejemplo de esto podemos ver, por ejemplo, a Bianca. Recordemos hace un par de años,
cuando inició toda la debacle de Avianca, en un inicio, la primera organización en desaparecer o en declararse en quiebra fue Avianca Brasil. Y en ese momento salía el señor Efromovich, ¿sí?, a mencionar constantemente que Avianca Brasil no tenía nada que ver con Avianca Colombia, y todo el mundo, en términos generales, en periodísticos, se presentaban o se planteaban la idea de cómo puede ser eso posible, o sea, cómo es que va diciendo que no es Avianca si es Avianca. Bueno, precisamente esto dependía preciso de una estructura divisional. Una cosa era Avianca Colombia, que funcionaba bajo un criterio, bajo unas condiciones, bajo unos lineamientos, y otra cosa era Bianca Brasil, otra cosa Bianca Ecuador, otra cosa Bianca Argentina. Si bien compartían una marca, cada una de ellas tenía un gobierno independiente, tomaba unas decisiones totalmente diferenciadas y gestionaba sus recursos de acuerdo a las condiciones que tenían. Incluso, por ejemplo, la marca de Avianca Argentina, tengo entendido, duró muy poco realmente, bueno, creo que todavía existe, pero se declaró hace bastante tiempo en bancarrota. Esa marca de Avianca Argentina funcionaba en ese país como una low cost, muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados acá en nuestro país o en nuestro mercado. Nosotros estamos acostumbrados acá a que Avianca es una marca de costo regular, de costo alto inclusive, que no ofrece etiquetes baratos, como sus múltiples competidores, como puede ser por ejemplo Viva Air o Wingo. No, Avianca es una aerolínea de costo tradicional, podría decirse de esa manera, pero en cambio en Argentina, hasta donde yo había escuchado, como les digo, duró muy poco la aerolínea en Argentina, era una aerolínea de bajo costo. Entonces podemos acá identificar que estaba totalmente diferenciado, o sea, era cierto, una cosa era Avianca Colombia, otra cosa Avianca Brasil, y si bien tenían un gobierno corporativo que era Avianca Holdings, cada una de ellas funcionaba bajo un gobierno independiente que podía tomar las decisiones oportunas para determinar el desarrollo normal de actividades de cada una de ellas. Bien, en tercer lugar encontramos la estructura horizontal, y sobre esto mencioné un poco en la presentación de el caso SAP Miller, ¿no? Las empresas modernas han venido cambiando de estructura rígida a una vertical, perdón, a estructuras horizontales con empleados más empoderados. Se busca con este tipo de estructura que los empleados tengan mayor poder de decisión frente a las acciones que deben realizar sus funciones diarias, con cierta manera de segura una respuesta mucho más oportuna y se aprovechen un gran número de oportunidades dentro del mercado. Como lo dije hace un momento, cuando existen organizaciones que abarcan grandes regiones, grandes mercados, esto es lo más importante, pues es importante que cada una de ellas funcione de manera independiente, pero más allá que eso, que cada una de ellas tenga la capacidad de responder oportunamente a las mutaciones o a los cambios que se presentan precisamente en cada uno de esos mercados. Nosotros debemos entender que cada público funciona o responde de manera distinta a las propuestas o a las gestiones que realiza una empresa. Un ejemplo que les voy a colocar es cuando se empezaron a hacer los tratados de libre comercio. Por ejemplo, Colombia fue uno de los primeros en abrir tratados de libre comercio con Corea del Sur, donde se identificó una oportunidad para el sector textil en ese entonces, ¿no? Porque ya actualmente la industria textil la vemos como con situaciones no buenas, con buenos ojos en nuestro país, sino con tal vez algunos inconvenientes y demás, pero bueno, en su momento cuando se firmaron los tratados de libre comercio, la industria textil pues estaba en auge en nuestro país y realmente era uno de los motores que movía la economía. Bueno, se vio esa oportunidad de ofrecer productos al país asiático, puntualmente una organización que se dedica a fabricar, perdón, ropa íntima de mujer, ropa interior de mujer, pues vio esa oportunidad y gestionó todo el proceso para llegar, para penetrar en ese país. ¿Qué inconvenientes surgieron? Pues que precisamente no se evaluó la respuesta distinta que podrían tener los consumidores en diferentes latitudes.
y resulta que la mujer asiática no tiene el mismo gusto para precisamente la ropa interior de la misma forma como sí puede que le guste a la mujer latina o a la mujer latinoamericana. Latina, perdón, o a la mujer colombiana. Eso llevó a que esos productos no tuviesen un impacto significativo. Ahora bien, esas empresas obviamente no pudieron dar respuesta oportuna y presentaron un fracaso realmente en ese ejercicio de llegar a vender productos en ese mercado. Es importante que entonces las organizaciones tengan la capacidad de dar respuesta a esas mutaciones, a esos cambios que se presentan en el entorno, pero no se trata solamente de darle el poder al trabajador, de que él pueda tomar la decisión. Se trata que se desarrollen las actividades que permitan capacitar a los trabajadores, que realmente esos trabajadores estén en condiciones, que tengan la información, que cuenten con las herramientas, que cuenten con las competencias necesarias para tomar adecuadamente esas decisiones que beneficien en un futuro a las empresas. Bien. Bueno, además de esto encontramos también la estructura matricial. La estructura matricial corresponde a las organizaciones que tal vez periódicamente desarrollen proyectos, proyectos organizacionales. Comúnmente las organizaciones toman este tipo de decisiones orientados principalmente en tratar de encontrar nuevas oportunidades de negocio, en tratar de identificar nuevas oportunidades de generar liquidez, de generar utilidades. Entonces constantemente estarán desarrollando actividades para encontrar, como le dije hace algún momento, otra división, ofrecer un nuevo producto o dedicarse a otro fuente de trabajo. De cierta manera es encontrar nuevas oportunidades de negocio. Para ello las empresas no hacen uso de nuevos elementos, no hacen grandes inversiones realmente. Las empresas lo que buscan es hacer uso de la planta física con la cual ya cuentan, de las bodegas, las fábricas, hacer uso de la maquinaria existente y del personal interno. Imaginémonos que comprar o alquilar una nueva fábrica requiere un alto nivel de inversión. Contratar nuevo personal y capacitarlo requiere inversión y tiempo. Invertir en maquinaria también es un gasto alto. Entonces, realmente lo que buscan las organizaciones principalmente es hacer uso de los elementos con los cuales ya cuentan. Entonces, lo normal es que la organización tenga una estructura, por ejemplo, funcional, su estructura dependiendo de las funciones que se desarrollan dentro de la empresa, y precisamente haga uso de diferentes individuos de personal interno de la organización, un individuo del área financiera, por ejemplo, para manejar las finanzas del proyecto, otro individuo del área de procesos para que diseñe las actividades que se van a desarrollar dentro del proyecto, un coordinador de operaciones para que precisamente se encargue de realizar seguimiento a esas actividades que se ejecuten, bueno, y de esa manera crear una microempresa dentro de la gran empresa. Eso será la matriz. Nosotros tendremos en ese momento dos jefes. Tendremos un jefe funcional, el tradicional, bajo el cual nosotros obedecemos las actividades diarias de nuestro trabajo, y tendremos un jefe del proyecto, el que nos va a determinar el desarrollo de actividades puntuales que se ejecutan únicamente en el proyecto. Entonces, este será el tipo de estructura matricial. Son estructuras que comúnmente ya se están viendo en el entorno organizacional, ya se ven hoy en día más este tipo de estructuras porque precisamente los entornos competitivos y la integración de mercados ha llevado a que las organizaciones constantemente vean la necesidad de tener que evaluar nuevas alternativas de generación de utilidades. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora, para el cierre de esta sesión sincrónica, sobre las funciones organizacionales. La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de manera óptima y alcanzar las metas fijadas en la planificación. Realmente lo que se busca con el diseño de la estructura organizativa es dar cumplimiento a las funciones empresariales, es decir, articular los trabajos y los esfuerzos que se realizan en la organización para que todos esos esfuerzos sumen realmente de manera significativa al plus, al valor agregado que percibe el cliente. Recordemos que el esfuerzo que se desarrolla desde diferentes áreas, desde diferentes departamentos, debe apuntar siempre a la satisfacción de los usuarios, y el aporte que cada uno de ellos se dé
debe estar representado en el resultado final y no se debe desperdiciar, ¿no? Por eso es importante que la estructura organizacional asegure que precisamente esos resultados van a ser significativos y que los mismos van a estar representados en el producto final que recibe el cliente. ¿De qué se tratan los procesos organizacionales? Aterricemos inicialmente el proceso de gestión. Un proceso de gestión son un conjunto de actividades que se encuentran organizadas, se encuentran articuladas, que tienen el objetivo de transformar elementos de entrada en elementos de salida, generando un valor agregado. Comúnmente los elementos de entrada pueden ser materias primas, pueden ser los resultados de otro proceso de gestión o pueden ser también información. Nosotros comúnmente no estamos orientados a identificar la información como un elemento de ingreso a los procesos o como un resultado también de los procesos. Eso también puede ser un producto del proceso, la información. Estamos siempre acostumbrados a validar o a identificar los elementos tangibles que se producen en nuestro entorno, pero no validar los elementos intangibles. Y uno de los elementos que siempre se debe tener en cuenta a la hora de hablar de los procesos de gestión son precisamente esos elementos intangibles, porque siempre será resultado de un proceso de gestión la generación o la producción de información. Bien, por último, un concepto que nosotros vamos a desarrollar en las actividades que ustedes en este momento ya están trabajando y que van a trabajar un poco más adelante es el concepto de cultura organizativa. No existe organización que no cuente con una cultura organizacional propia. Es algo que es inherente a todo tipo de organización, no es algo que se establezca o que se determine por parte de la empresa como una política, no es un documento escrito, sino que será algo que se va a ir moldeando día a día, se va a ir moldeando con el desarrollo normal de actividades dentro de la empresa. La cultura organizativa es el proceso de socialización que se da dentro de una empresa a través de una objetivación social. No existe organización sin una cultura inherente que la identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de hacer rigiendo sus percepciones y la imagen que sus públicos tengan de ella. Nosotros podemos identificar la cultura organizacional como el comportamiento normal que tienen los trabajadores de una empresa. Y yo siempre hago uso del mismo ejemplo, trato de realizar el mismo ejemplo cuando explico la cultura organizacional. Cuando nosotros llegamos nuevos a un puesto de trabajo, cuando somos nuevos en una empresa, todos tenemos la misma actitud y es tratar de identificar la cultura organizacional, a pesar de que no sepamos de qué se trata la cultura organizacional. Nosotros llegamos nuevos a un trabajo y lo primero que tratamos de identificar es la forma de vestir de los compañeros, ¿no? Tratamos de validar si todos vienen en vestido, por ejemplo, o si se pueden vestir de manera informal, qué tipo de ropa usan. Tratamos de identificar cuánto tiempo se toman de almuerzo. Eh, Buscamos identificar cómo es la forma normal del lenguaje, por ejemplo, cómo responden o escriben los correos electrónicos, el saludo, la respuesta, ¿no? Vamos a tratar de identificar qué tipo de normatividad o qué tipo de reglas son cumplidas a rajatabla, como se dice, o qué tipo de lineamientos por allí en algunos casos se pasan por alto o se logra identificar que algunos lineamientos se pueden pasar por alto sin tener algún tipo de sanción grave. Eso es la cultura organizacional. Más allá de que exista alguna normatividad, algunas políticas, algunos lineamientos dentro del ejercicio de trabajo, pues por simple naturaleza del normal comportamiento de los trabajadores se va a crear un desarrollo cotidiano de actividades que va a definir el normal comportamiento que tengan las personas dentro de la organización. Esto es importante para las empresas tratar de dominarlo y mutarlo, porque a partir de allí se puede cambiar o modificar el compromiso que tengan los trabajadores respecto al desarrollo de sus actividades. Al multiplicar ese compromiso de las personas, pues eso puede resultar en un aumento significativo de esos resultados que cada individuo consiga y por ende de los resultados generales que alcance la organización. Esto estaremos hablando acá de la cultura de las personas.
la cual pues la cultura de las personas está basada en los integrantes de la organización. La cultura del poder se dirige y controla por personas clave desde un centro de poder ejecutivo. La cultura de los roles se sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto de acción, y la cultura de las tareas se apoya en proyectos de la organización, busca la obtención de resultados en tiempos concretos. Bien, mis estimados estudiosos, esta era toda la temática a desarrollar en este encuentro sincrónico número 2 de nuestra asignatura. Les recuerdo que si tienen cualquier tipo de duda, inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver todas sus inquietudes. Recuerden por favor que el siguiente lunes, este lunes 19 de abril, a las 8 de la mañana tendrá vencimiento la segunda actividad evaluable. El día de ayer yo les envié un anuncio donde les recordaba precisamente el cierre de la actividad puntualmente. Nuevamente, si tienen alguna inquietud, alguna duda, pueden escribirme por medio del correo electrónico. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.